Muy bien, jóvenes, hoy vamos a aprender a calcular el área con la fórmula de Herón, apoyándonos en la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la fórmula de Herón? Es esta, dice que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por la diferencia del semiperímetro con el lado A del triángulo, por la diferencia del semiperímetro con el lado B del triángulo y por la diferencia del semiperímetro con el lado C del triángulo. Bien, ¿cómo calculamos el semiperímetro? Lo calculamos con esta fórmula. S, que es el semiperímetro, es igual a la suma de los tres lados del triángulo dividido entre 2. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos un triángulo cualquiera en el que sus lados son A, B y C. A eso se refiere esas letras A, B y C, ¿vale? Son los lados del triángulo. Muy bien. Dicho esto, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a borrar por un momento la fórmula para poder trabajar. En cuanto la necesitemos, la volvemos a escribir. Muy bien. Tenemos estos cuatro puntos y lo que nos pide es calcular el área de la figura que se forma a partir de ellos. Vamos a empezar ubicando los puntos en el plano cartesiano. Muy bien. El primer punto, que es el punto A, dice que es en el menos 3,1. Me voy al menos 3,1. Ese es el punto A. Continuamos. El punto B es menos 1, menos 2, que vendría siendo por aquí. Ese es el punto B. El siguiente punto, el punto C, es 4,1, que es más o menos por aquí. Y el último punto es el punto D, que es menos 1,3. Este es el punto D. Muy bien, si los unimos, nos vamos a dar cuenta que se forma una figura de cuatro lados. Muy bien. Muy bien, tenemos más o menos un rombo acostado de lado, y si nos podemos dar cuenta, si nosotros marcamos una línea punteada del punto A al punto C, esta figura la puedo dividir en dos triángulos y con la ayuda de la fórmula de Herón yo calcular el área total de esta figura. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a asignarle un nombre a cada área o a cada triángulo. Para mí, el triángulo de abajo va a ser mi área 1 y el triángulo de arriba mi área 2. Vamos a trabajar por separado. Entonces, al final, el área total va a ser la suma del área 1 más la suma del área 2. Como se pueden dar cuenta en la fórmula de Herón, lo que necesito es la distancia entre los tres lados del triángulo. Entonces vamos a empezar calculando la distancia para el área 1, la distancia del punto A al punto B. Comenzamos. Como voy de A a B, el punto de inicio es el punto A y el punto final es el punto B. Entonces, el menos 3, vamos a volver a escribirlo aquí. El menos 3 va a ser mi x1, el 1 va a ser mi y1, x2 y y2, para que nos vayamos ubicando. Ponemos raíz cuadrada de x2, esta fórmula ya la conocemos, es la distancia entre dos puntos. X2 vale menos 1, menos de la fórmula y x1, que es menos 3. Esto al cuadrado, más y2, que es menos 2, menos 1, ¿sale? Al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de, si se fijan, aquí tengo menos por menos, aquí tengo un más, tengo menos 1 más 3 al cuadrado, y aquí ya puedo hacer la operación menos 2 menos 1, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada, menos 1 más 3 me da 2 positivo al cuadrado, y menos 3 al cuadrado me da 9. Continuamos, raíz cuadrada, 2 por 2 me da 4, más 9. Esto es igual a raíz de
4 más 9, 13. ¿Cuánto es la raíz de 13? Vamos a calcularla. Raíz de 13 me da 3.6. 3.6. Vamos a ir anotando aquí los datos para que podamos seguir trabajando en este lado. Entonces, la distancia del punto A al punto B es igual a 3.6. Recuerden que ustedes pueden pausar el video para copiar las operaciones. Continuamos. ¿Qué otra distancia necesitamos para la fórmula de Herón? Necesitamos ahora la distancia del punto B al punto C. Vamos a hacerlo. El punto B, que ahora es mi inicio, es menos 1, menos 2. Y el punto C, que es mi final del segmento, es 4,1. Entonces, como ese es mi inicio, este es x1, y1, y este es mi final, x2, y2. Empezamos a calcular la distancia del punto B al punto C. Distancia del punto B al punto C es igual a la raíz cuadrada de x2, que es 4, menos x1, que es menos 1, más y2, que es 1, menos 2, que es x1. Continuamos. Menos por menos me da más. Raíz cuadrada de 4 más 1 al cuadrado, más, menos por menos también me da más, 1 más 2 al cuadrado. Seguimos calculando. 4 más 1 me da 5 al cuadrado, y 1 más 2 me da 3 al cuadrado. Continuamos. Raíz cuadrada, 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9. Esto es igual a la raíz de 25 más 9, que es 34. Vamos a calcular la raíz de 34. Raíz de 34 es 5.83. Muy bien, anotamos también este lado. La distancia del punto B al punto C es 5.83. Continuamos. Muy bien. Ahora lo que necesito para cerrar el triángulo y calcular mi primer área es calcular la distancia del punto C al punto A, o ya sea del punto A al punto C. Vamos a hacerlo así como vamos. Vamos a hacerlo del punto C al punto A. Entonces mi punto C, que es mi punto de inicio, es 4,1, y mi punto A, que es mi punto final, es menos 3,1. Por lo tanto, este es x1, y1, x2, y2. Distancia del punto C al punto A. Vamos a empezar a calcular. Raíz cuadrada de x2, que es menos 3, menos x1, que es 4 al cuadrado, más x2, y2, que es 1, menos 1, que es y1 al cuadrado. Esto es igual. Raíz cuadrada, menos 3 menos 4 da menos 7 al cuadrado, más menos 1 menos 1 da 0 al cuadrado. Continuamos. 7 por 7 me da 49 más 0, porque 0 al cuadrado da 0, ¿sale? Raíz de 49, esto es igual a 7. Entonces, la distancia del punto C al punto A es 7. Y si se fijan, ya tengo aquí los tres datos que necesito para calcular el área. Este vendría siendo, por ejemplo, mi lado A, mi lado B y mi lado C. ¿Qué más necesito para calcular el área? Necesito el semiperímetro. Vamos a calcularlo a continuación. El semiperímetro S es igual a la suma del lado A más el lado B más el lado C entre 2. Lo vamos a calcular. S es igual al lado A, que mide 3.6, más 5.83, más 7, que es mi lado C, entre 2. Sumamos esos tres lados. 3.6 más 5.83 más 7.
Eso da 16.43 dividido entre 2. 8.21. Eso vale el semiperímetro. También lo voy a anotar aquí para que podamos allá calcular el área. S es, vamos a ponerle S1 porque vamos a calcular dos triángulos. Entonces semiperímetro 1 es igual a 8.21. Bien, ya tengo todos los datos para calcular la primera área del triángulo. Vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces el área 1, que es la del triángulo de abajo, es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro 1 por el semiperímetro 1 menos A por el semiperímetro 1 menos B por el semiperímetro 1 menos C, donde yo ya sé cuánto valen todos esos datos. Vamos a sustituir. El área 1 es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro 1, que vale 8.21, que multiplica al semiperímetro 1, 8.21, menos el lado A. ¿Cuánto vale el lado A? 3.6. Por el semiperímetro menos B, que vale 5.83. Y por el semiperímetro 8.21 menos 7, que es el lado C. Hacemos primero las operaciones dentro de los paréntesis. Entonces empezamos con la primera. Este pasa igual 8.21 por 8.21 menos 3.6. Eso da 4.61. Hacemos la segunda resta. Menos 5.83. Eso da 2.38. Y vamos a hacer la última resta. Menos 7. Da 1.21. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar todo. Si se fijan, todo está multiplicando, no vamos a hacer otra operación más que multiplicar. Entonces empezamos 8.21 por 4.61 por 2.38 por 1.21. Eso da 91.28. Raíz de 91.28. Entonces el área 1 es igual a la raíz de eso. Entonces sacamos raíz de 91.28 y da 9.5. Perdón, aquí ya no va la raíz. Da 9.55 unidades cuadradas. Si se fijan, no le pongo metros cuadrados porque no estamos hablando en qué unidad estamos midiendo la distancia. Solamente sé que es una unidad cuadrada, ¿vale? Entonces también lo vamos a anotar aquí. El área 1 es igual a 9.55 unidades cuadradas. Vamos a calcular ahora el área 2. Si se dan cuenta, el área 2 o el triángulo 2 comparte la distancia AC o CA del otro triángulo, por lo que nada más tenemos que calcular la distancia AD y la distancia DC. Vamos a hacerlo. Recuerden que esto lo pueden pausar y copiarlo. Muy bien. Ahora vamos con el área 2. Para calcular el área 2, entonces ya tengo yo a mi punto C, que es 7, que es la distancia CA, no va a cambiar, pero tengo que volver a calcular la distancia A y la distancia B de mi triángulo. Vamos a empezar con la distancia AD. Entonces el punto A es mi punto de inicio, menos 3,1, y el punto D es mi punto final, es menos 1,3. Por lo tanto, este es x1, y1, x2, y2. Empezamos. Distancia AD es igual a la raíz cuadrada de x2, que es menos 1, menos x1, que es menos 3, al cuadrado, más y2, que es 3,
menos x1 que es 1 al cuadrado. Continuamos. Menos por menos me da más y me queda menos 1 más 3 al cuadrado más 3 menos 1 me da 2 al cuadrado. Continuamos. Raíz cuadrada menos 1 más 3 es 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Raíz 2 por 2, 4 también, más 4. Esto es igual a raíz de 8. ¿Cuánto raíz de 8? Vamos a calcularlo. Raíz de 8 es 2.82. Muy bien, vamos a anotarlo de este lado. Entonces, la distancia AD es igual a 2.82. Continuamos. Vamos por el siguiente lado del triángulo. La distancia DC. Ahora mi punto de inicio es el punto D. Entonces D es menos 1,3. Y C es mi punto final. C es 4,1. Entonces este es x1, y1, x2, y2. Calculamos la distancia. Distancia de D a C es igual a la raíz cuadrada de x2 que es 4 menos x1 que es menos 1 más y2 que es 1 menos 3 que es y1 al cuadrado. Continuamos. Menos por menos me da más. 4 más 1 me da 5 al cuadrado más 1 menos 3 menos 2 al cuadrado. Continuamos. 5 por 5, 25 y menos 2 al cuadrado me da 4. Esto es igual a la raíz de 29. ¿Cuál es el resultado de eso? Vamos a calcularlo. Raíz de 29, 5.38. Vamos a anotarlo también de este lado para que podamos ocupar esa área para el área 2. La distancia de D a C es igual a 5.38. Ahora, si se fijan, yo ya tengo de nuevo mi distancia C. Esta va a ser mi distancia A y esta va a ser mi distancia B. Y tenemos que volver a calcular el semiperímetro. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estas distancias no son iguales a estas. Entonces el semiperímetro va a cambiar un poco. Vamos a hacerlo. Muy bien. Para calcular el semiperímetro 2, vamos a sumar las tres distancias que estamos calculando, que es la distancia A más B más C entre 2. Pero en este caso sería la distancia AD más la distancia BC más la distancia CA. Y todo eso entre 2. Lo calculamos. Semiperímetro 2 es igual a la distancia AD, que es 2.82, más la DC, que es 5.38, más la CA, que es la que dijimos que no iba a cambiar porque es la que comparten, que es 7. Y eso dividido entre 2. Calculamos. 2.82 más 5.38 más 7. Eso es igual a 15.2 dividido entre 2. Igual entre 2. 7.6. Entonces mi semiperímetro, como se pueden dar cuenta, como son triángulos diferentes, es diferente también. Lo notamos de este lado. Semiperímetro 2 es igual a 7.6. Muy bien, vamos a calcular el área del segundo triángulo. Muy bien. El área 2 es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro 2 por el mismo semiperímetro menos la distancia A por el semiperímetro menos la distancia B por el semiperímetro menos la distancia C. Ya sabemos que estas distancias ahora son estas que tenemos de este lado.
Vamos a hacerlo. El área del triángulo 2 es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro 2, que es 7.6, por el mismo semiperímetro menos la distancia A, que es 2.82, por el semiperímetro menos la distancia B, que es 5.38, por el semiperímetro menos la distancia C, que sigue siendo 7. ¿Por qué? Porque comparten ese lado del triángulo. Muy bien, calculamos raíz cuadrada. Hacemos primero las restas que están dentro de los paréntesis. 7.6 menos 2.82. Eso me da 4.78. Ahora el segundo paréntesis menos 5.38. Eso me da 2.22. Y el último paréntesis, que es menos 7, da 0.6. Ahora hacemos la multiplicación. 7.6 por 4.78 por 2.22 por 0.6. Eso me da raíz de 48.38. Y sacamos la raíz para obtener el área del triángulo 2, 6.95 unidades cuadradas. Entonces ya tengo las dos áreas, el área 1, 9.55, y el área 2, 6.95. Para concluir con el ejemplo, tenemos que sumar las dos áreas como está aquí. El área total es igual al área 1 más el área 2. Aquí es igual a 9.55 unidades cuadradas más 6.95 unidades cuadradas. Hacemos la suma. 9.55 más 6.95. Esto da un área total de 16.5 unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Si se dan cuenta, seguimos trabajando con la fórmula de distancia entre dos puntos. Ya la aplicamos también para perímetro, ahora para el área de un polígono. En este caso nos dieron un rombo acostado, el cual pudimos nosotros partir en dos triángulos, y con la fórmula de Herón poder calcular el área de este polígono.